Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta rica mañana de abril. Quiero platicar esta mañana acerca de un tema que me han estado solicitando tanto en YouTube como en Facebook. Es un tema muy interesante, indiscutiblemente, y es también una gran oportunidad para comparar lo que es la Wicca y lo que son las antiguas tradiciones, ya que hoy día hay mucho acerca de lo que son la Wicca y de alguna manera mezclas de lo que son las tradiciones y de repente creo que hay confusión, no queda del todo claro lo que es en sí una antigua tradición. Inclusive desde que llamamos a la Wicca antigua religión, ya desde ahí hay una confusión. Creo que es por eso también que nos preguntan de repente o nos solicitan que hablemos de alguna tradición antigua. Así que bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la brujería tradicional británica. Esta información está basada en una comunidad hereditaria, porque la brujería, desde lo que es su origen tradicional, es hereditaria, ¿sí? Y esta comunidad es una comunidad que se encuentra en Londres y que, bueno, ha compartido información valiosa, información que se puede compartir a las personas interesadas en estas temáticas. Así que, bueno, es una información fidedigna, viene de una persona iniciada directamente en estas tradiciones y que, bueno, es una información que gracias a los dioses llegó también a mi conocimiento y puedo compartir hoy acerca del tema. Primero vamos a ver que hay ciertos aspectos que definen a la brujería tradicional británica, ¿sí? Cada tradición hereditaria, hablando de la brujería, tiene sus variaciones porque son prácticas familiares y vamos a entender qué significa una práctica familiar, ¿sí? Si lo trasladamos, por ejemplo, a nuestro país en México, la cura de espanto, la cura de empacho, las limpias, son tradiciones o prácticas mágicas, chamánicas, que se han ido heredando, ¿sí? Prácticamente, a lo mejor ahorita ya se van perdiendo un poco más o ya no es como que tan accesible que la gente aprenda quizás este tipo de prácticas. Sin embargo, estas prácticas desde niños las veían haciéndolas a sus padres o a sus abuelos, a sus abuelas, ¿sí? Entonces era muy fácil aprender este tipo de técnicas y cuando eras adulto tú ya sabías resolver ciertos problemas energéticos con cosas que tú aprendiste en tu familia. La brujería en su esencia es así. Las prácticas de las cuales nos habla este culto se van aprendiendo desde que son niños, ¿sí? No porque propiamente tomen una clase sino porque ven a la familia hacer ciertas cosas y eso les permite aprenderlas. Ahora, no estamos hablando con brujería tradicional británica, no estamos hablando del ocultismo, ¿sí? Estamos hablando de prácticas muy sencillas, muy simples, ¿sí? Prácticas que inclusive un jovencito, un niño puede aprender al observar sin ninguna dificultad. El problema
con el ocultismo, por llamarlo de alguna forma problema, es que el ocultismo es muy mental y la brujería es más intuitiva, ¿sí? Es más instintiva hasta cierto punto. No es lo mismo detectar que alguien tiene un mal, ¿no? Y darle un brebaje natural, un tecito, algo que inclusive nosotros hacemos muy fácilmente es recomendar un tecito, a aprender, por ejemplo, correspondencias, fases lunares, su influencia en la psique, que es lo que el ocultismo promueve, ¿no? O enseña. La brujería tradicional realmente es una espiritualidad indígena naturalista que proviene de las Islas Británicas, de ahí es su origen. Se trata de tradiciones religiosas centradas principalmente en lo que es el culto y el respeto a lo que es la naturaleza, ¿sí? Los espíritus, los dioses, por supuesto la diosa. Las artes mágicas tradicionales son finalmente una expresión de la propia naturaleza, ¿sí? Uno de los puntos característicos de la brujería tradicional británica se centra en algo que se llama ir dentro de. Para ellos dicen que es la clave para desentrañar la verdad, ¿sí? Esto todavía algunos lo rescatamos y bueno, por lo menos en la Eusofía, en nuestra tradición, hemos tomado lo mejor de muchas tradiciones, a pesar de que es predominantemente su influencia italiana, también de la brujería tradicional británica, hemos tomado ese ir dentro de, que ¿qué es lo que significa? Significa que las respuestas no están afuera. El brujo tradicional británico se centra en mirar su interior, ¿sí? En ir hacia adentro y de cada circunstancia que vive, de cada situación a la que se enfrenta, no busca una solución o una respuesta afuera, sino todo lo busca dentro del mismo, ¿sí? Que esa es una de las cosas maravillosas que tiene la brujería, ¿sí? Y que en la Wicca, en algunas tradiciones, en la Eusofía sí se hace, en algunas tradiciones probablemente también se haga, se trata de rescatar esa parte de no echar la culpa afuera o no verlo de afuera tanto, ni ponerle tanto enfoque a lo de afuera como ver hacia adentro tú cómo estás, tú cómo sientes, cómo te conectas y de ahí encontrar respuestas. Tenemos, por ejemplo, que los brujos tradicionales, para poder ir hacia adentro, utilizan técnicas de concentración para enfocar y controlar la mente, que esto lo conocemos en Occidente muy fácilmente como la meditación, ¿sí? Nuestras meditaciones ya son un poquito más elaboradas, ¿no? Más guiadas, pero las meditaciones de ellos pues son muy sencillas, ¿no? Son así, tal cual como lo dice la frase, simplemente tratar de conectar con tu interior, tratar de desentrañar tu propia verdad, ¿sí? La meditación es una de las prácticas comunes, ¿sí? Y es una meditación en contacto con la naturaleza, ¿sí? Vamos a llegar ahorita a un punto donde hay dos puntos que son esenciales dentro de la brujería tradicional y ahorita las vamos a ver. En la brujería tradicional británica no se utilizan los términos bruja, brujería y coven. Estos no son nombres o títulos que sean comunes escucharlos en el lenguaje de un brujo tradicional. ¿Sí? Para empezar, bueno, ellos explican que el término coven fue una invención de la Inquisición para crear la ilusión de una poderosa organización anticristiana. Y bueno, pues sabemos que todo esto estuvo basado en actos de intolerancia, cacería de brujas, lucha de poder, etcétera, ¿no? Esto fue rescatado por Gerald Gardner. Ya hemos hablado en otras cápsulas y en otros videos acerca de cómo Gerald Gardner de alguna forma tomó ciertos
puntos para incluirlos en la Wicca, y estos términos, bruja, brujería y coven, finalmente fueron incorporados a la Wicca o a la brujería moderna por Gerald Gardner. Pero un brujo tradicional como tal ni se considera brujo ni se considera brujería, ¿no? O sea, más bien estamos hablando de que es es algo más chamánico, es algo más tradicional, no tanto como con términos. De hecho, si vemos algunos nombres populares de la brujería tradicional, encontraríamos que ellos le llaman más a todo esto arte, ¿sí? Tendríamos que hablar más bien de un arte antiguo o de un arte mágico tradicional, ¿sí? Para efectos de la brujería moderna, pues ya se toma así brujería moderna, ¿no? O brujería tradicional. Pero si nos conectamos con alguien nativo, con alguien totalmente virgen, ¿verdad? En sus orígenes, diríamos que lo escucharíamos más que hablan acerca de la práctica del antiguo arte, del arte antiguo, del arte secreto, del arte oculto, del más antiguo arte, de la fe antigua, del arte sabio, del camino del astado. Sí, esos son más como los términos de los practicantes tradicionales, ¿sí? Algunos nombres utilizados hoy dentro del arte tradicional también lo encontramos como tradicionalismo o el arte de la brujería o el arte tradicional o la tradición del arte. Y el término brujería británica tradicional en realidad fue un término que también se tomó de los, o sea, los garnerianos lo tomaron para denominar a la Wicca, ¿sí? Cuando estudias ya lo que es la brujería tradicional británica o platicas con alguien que es iniciado en este antiguo arte, ellos te dicen que no tiene nada que ver con los garnerianos, de hecho no tiene nada que ver con la Wicca, ¿no? Ellos, muchas, si no es que todas las tradiciones antiguas se denominan ajenas a lo que es la Wicca, ¿sí? No la toman como tal, que sea lo mismo. Aquellos que siguen la brujería tradicional británica también pueden encontrar diferentes términos con relación a las prácticas, porque como les mencionaba en un principio, las prácticas pueden ser variadas, ¿sí? Esto en la Wicca le llamaríamos especialidades. Ya con el ocultismo nosotros les denominaríamos especialidades, pero la realidad es que eran talentos que tenían o que tienen los tradicionales y que encontramos, por ejemplo, el tipo de brujería verde, el tipo de brujería de cocina o jete, que también se le conoce, brujería de la cabaña, brujería de protección, y cada uno pues va teniendo como sus puntos de enfoque, ¿no? La brujería verde, por ejemplo, verán que es raro encontrar a un verdadero brujo verde, ¿no? Esto está totalmente en las Islas Británicas y en sus orígenes. Por lo regular son expertos en hierbas, en la utilización de remedios y pociones herbales, un gran conocedor del mundo de las plantas y de su uso, no solamente para efectos mágicos, sino también para efectos de sanación, ¿sí? Esto sería lo equivalente o lo que significaría a un brujo verde, ¿sí? Decíamos que la brujería tradicional británica no es Wicca, ¿sí? ¿En qué se diferencia principalmente? Les decía que la brujería tradicional es sencilla, es muy sencilla, es muy intuitiva también, de mucha conexión con el interior. Y a diferencia de la Wicca, la brujería tradicional no hace magia ceremonial, no maneja ocultismo y por lo mismo no existe mayor complejidad en sus rituales. Además de que en la brujería tradicional británica no se considera lo ecléctico como en la Wicca, ¿sí? Entonces, hay dos reglas de oro que les mencionaba acerca de
la brujería tradicional, 2 reglas de oro que alinean a una persona a la brujería tradicional. La alineación también es algo bien importante porque, bueno, esto ya lo platiqué en otra cápsula que de hecho ya tenemos en YouTube. Y no es propiamente que tú te conviertas en una bruja, ¿no? Probablemente para nuestro lenguaje hoy en día sea fácil para la mente entender que tú te conviertes, ¿no? A la brujería o a ser bruja. Pero el tema está en que más bien tú te alineas a la brujería, ¿sí? Tú te sintonizas a lo que es el conocimiento de la brujería, ¿sí? ¿Y cómo es como nos alineamos? Bueno, pueden ser a través de ciertos sistemas de energía, ciertas canalizaciones, pero para los brujos tradicionales hay 2 reglas que te sintonizan. La primera es que aprendas a ir a tu interior a través de las meditaciones que ellos promueven y acercarte a la naturaleza, ¿sí? La realidad es que sí es cierto, cuando nosotros estamos, y acercarse a la naturaleza no es solamente ir y visitar un campo. Cuando te acercas a la naturaleza, quiere decir que tú estás atento a todo lo que sucede en la naturaleza, ¿sí? Al comportamiento de los árboles, al comportamiento de las flores, de las plantas, al comportamiento de la tierra, de los animales, ¿sí? Te acercas a la naturaleza para aprender de ella, porque en la brujería tradicional británica, la máxima maestra es precisamente la naturaleza. Es la que tiene los secretos para mostrarte y que si tú eres capaz de observar atentamente a lo que te está diciendo y tienes la capacidad de trasladarlo a tu vida, te da muchos ejemplos, te da muchas claves y te da muchas formas de poder vivir en armonía y conectado. Entonces, esas son 2 reglas de oro de la brujería tradicional. Uno aprende de ciertas meditaciones sencillas. Vuelvo a repetir, la brujería tradicional británica es muy simple, es muy sencilla. No es tan elaborada como lo es la Wicca, ¿sí? De hecho, todas las tradiciones prácticamente de Wicca incluyen una parte de ocultismo, ¿sí? Y eso ya las hace un poco más complejas que una tradición nativa. Entonces, otra pregunta importante después de conocer estas 2 reglas de oro es si la brujería tradicional británica es una religión, porque probablemente para muchos pensar si la brujería es una religión es algo que se cuestionan, ¿sí? Que de alguna manera se preguntan si esto será realmente así. La Wicca inclusive está en esa disputa, ¿es o no es una religión? ¿No? Los que hemos tenido oportunidad de prepararnos con otros brujos que son originarios de Londres, que son nativos de estas tradiciones, te podrán decir que efectivamente sí, o sea, los wiccanos originales te dicen que sí es una religión. Los brujos tradicionales también te dicen que es una religión. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver un poco acerca de las bases del por qué sí es considerada una religión. Dicen, por ejemplo, que de acuerdo a una enciclopedia británica, la religión es la relación de los seres humanos con Dios o con los dioses o cualquier cosa que consideren sagrado. O en algunos casos se limita a lo sobrenatural. También religión es la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran sagrado, espiritual o divino. La religión es comúnmente considerada como la relación de una persona con Dios o con los dioses o con los espíritus, ¿sí? Esta es una definición de una enciclopedia británica. La Universidad de Princeton estipula en sus sitios web que la religión es una fuerte creencia en un poder sobrenatural o poderes que controlan el destino humano. Entonces,
En base a esto, los brujos tradicionales te dicen, evidentemente la brujería tradicional británica está dentro del indicado criterio académico de lo que se considera una religión. Y lo mismo está para la Wicca, porque en la Wicca finalmente también se busca una conexión y también se tiene una creencia en una divinidad y también se desarrollan los aspectos de la fe, ¿verdad? En la brujería tradicional británica nos dicen, tenemos la naturaleza, los espíritus considerados sagrados, que se cree en la divinidad, en las fuerzas creativas del universo, ¿verdad? Se mantiene un estándar ético y un principio de valores que rigen la vida. Entonces, todo esto, a final de cuentas, hace que la brujería tradicional británica se considere una religión, ¿sí? Como mencionaba hace un ratito, en Leusofía, para que cuando nosotros formamos nuestra propia tradición de Wicca, tomamos de cada una de estas tradiciones que en lo personal se nos permitió estudiar y conocer, tomamos lo mejor para lo que consideramos mejor para Leusofía, ¿sí? Quitamos aquello que de acuerdo a nuestro sentido común y a nuestra propia experiencia no es quizás lo más conveniente, porque yo comentaba en un principio, las mismas tradiciones van siendo variadas de lugar en lugar, de practicante en practicante. Creo que la brujería es una religión que se puede adaptar a las necesidades de las personas de un cierto lugar, ¿verdad? A nosotros, con respecto a la Leusofía, estamos adaptando tradiciones antiguas, ocultismo, a las necesidades de nuestro país, a las necesidades inclusive de Latinoamérica, o que tenemos también alumnos que se encuentran en Latinoamérica y que de alguna manera cada uno de estos aspectos que hemos tomado de las tradiciones lo han vivido, les ha beneficiado y lo han podido adaptar fácilmente. Por ejemplo, tanto en la Wicca se manejan otro tipo de visualizaciones o meditaciones que no son probablemente tan profundas como en la brujería tradicional y que probablemente también tienen otros objetivos como el desarrollo del psiquismo. En la Wicca sí es como más de atención lo que es el desarrollo psíquico. En la brujería tradicional británica es ir al interior, como habíamos mencionado en un principio, ¿sí? Entonces, en Occidente, por ejemplo, la meditación es algo que a la mayoría nos cuesta trabajo. Ya cada vez hay más gente que medita y hasta en la forma de meditar tenemos variaciones. Entonces, tratamos de tomar ciertos aspectos de estas tradiciones en las cuales sí les favorece, por ejemplo, mucho la meditación, pero a lo mejor ellos meditan más y más profundamente de lo que meditamos nosotros. Entonces se trata de crear un equilibrio y se trata de crear una adaptación que nos beneficie en nuestra cultura y nos beneficie también en nuestro continente, ¿no? En nuestra forma de vida, ya como estamos acostumbrados a vivir o a percibir. De hecho, para nosotros, en la religión, pues la meditación nunca había sido contemplada, nunca había sido algo enseñado. No, en nuestras religiones madre no nos enseñan a hacer esto. Entonces, una religión que está totalmente vinculada al ir hacia adentro y al estar en ese contacto meditativo, puede ser difícil llevarla en Occidente, ¿sí? Pero no imposible, que eso es lo que hemos podido lograr o lo que hemos podido conseguir en lo que es Leusofía, ¿sí? Nosotros en Leusofía, bueno, tenemos un programa que es más vivencial, donde hay una guianza un poquito más cercana a lo que es nuestros miembros, nuestros alumnos, pero las personas que les interesa
conocer más acerca de la brujería tradicional británica, nosotros manejamos un curso de nuestro catálogo de cursos digitales, ¿sí? En donde se puede aprender a mayor profundidad qué es y qué, sobre todo qué se hace en la brujería tradicional británica. De hecho, hay una meditación que nosotros ocupamos que se llama la esfera resplandeciente y que la incluimos ya grabada para que en casa se pueda efectuar, ¿sí? Hay muchas otras meditaciones que, bueno, deben de ser dominadas por el estudiante, pero que sirven para es esta práctica. Obviamente este curso digital no te proporciona ni una iniciación, ni te hace brujo tradicional británico, no te da una herencia, no te da un linaje, pero sí te permite, si realmente es tu interés conocer más acerca de estas prácticas, sí te proporciona suficiente información para poder introducirte a lo que son estas prácticas. La brujería tradicional británica, hasta donde yo sé, no enseña este conocimiento ni a distancia ni a personas ajenas, ¿sí? De hecho, en Inglaterra, hablando de la Wicca, los covens son súper ermitaños, ¿sí? Prácticamente allá se cree que entrar a un coven es casi imposible, ¿sí? Porque son muy herméticos, muy cerrados en cuanto a sus círculos, muy selectivos en cuanto a las personas que ingresan, no tienen tanta facilidad. Y de hecho es por lo mismo que se cree que ha habido una gran predominancia de practicantes solitarios, garnerianos, por supuesto, o alejandrinos, que son los que promovían también el término solitario. Son las tradiciones que promueven el término solitario, ¿sí? Entonces, si en la Wicca esto es así, en ese país, la brujería tradicional británica es todavía más difícil de poder acceder a ella, ¿sí? Prácticamente es hereditaria en cuanto a familia, en tema de sangre. Y sí se han dado casos de que algunos grupos toman adeptos, los instruyen y les heredan el conocimiento, pero no es algo común, ¿sí? Es ahora sí que esporádicamente que sucede esto. Así que la parte que nosotros podemos aportar al conocedor, al que realmente le gusta el tema y quisiera saber más, e inclusive quisiera beneficiarse de las prácticas de la brujería tradicional para aprender a ir a su interior, es a través de este curso digital, ¿sí? ¿Qué es un curso digital? Porque a veces no se entiende el término. En los cursos digitales son manuales de estudio. Estos manuales se estudian en casa al propio ritmo de las personas. Es cierto también que ya cada vez es más difícil abrir grupos presenciales y que la gente pueda desplazarse. Casi siempre ya las personas estudian en casa, ya sea a través de videos o a través de manuales, ¿sí? Entonces nosotros dentro de nuestro catálogo de cursos manejamos varios que todavía son digitales, hay otros que ya estamos también transformando en video, tenemos unas formaciones más largas de mensualidades, de meses, de módulos, pero prácticamente pues todo se maneja a distancia para la facilidad de toda la persona que quiere aprender o que quiere de alguna manera conocer, ¿sí? Entonces, yo hasta aquí les puedo proporcionar información básica de lo que es la brujería tradicional británica. Si quisieran conocer más, pues los invito a que puedan conseguir este curso con nosotros y que puedan profundizar un poquito más en las prácticas. Aquí en los comentarios voy a dejar el temario de nuestro curso digital. Este sí lo tengo proporcionado. Al final ustedes se van a dar cuenta que hay un
un ritual que se llama ritual de autodedicación, porque bueno, una vez se cree en la brujería tradicional británica que conforme tú puedas ir desarrollando estas prácticas de tu interior, tú puedas hacer un compromiso. Este compromiso finalmente es contigo mismo. Tú te sintonizas a lo que es la brujería tradicional y de alguna forma eliges vivir esta práctica o vivir estos temas o hacerlos parte de ti, parte de tu día a día, parte de tu forma de pensar. No se compara una iniciación, no tiene que ver con que ya te conviertas inmediatamente a un brujo tradicional, ¿sí? Aclaro todo esto porque se puede confundir y porque el camino a la brujería no es un camino de un día para otro, ¿sí? No es un camino en el que ya como por arte de magia, despiertas y ya eres otra persona y ya tienes otra vida, ¿sí? Algo que tiene la brujería muy, muy puntual es la responsabilidad sobre nuestras acciones, ¿sí? Nosotros somos quienes nos encargamos de labrar nuestro propio destino. Y si queremos magia en nuestra vida, nosotros tenemos que despertar esa magia en nosotros, ¿sí? No hay nada afuera que lo pueda despertar, ni hay nada afuera que pueda resolver nuestra vida más que nosotros. Eso es lo que significa ir adentro, dentro de la brujería tradicional británica. Adentro de ti se encuentran las respuestas, las soluciones, el cambio que tanto necesitas. Y eso, no sé, ¿verdad?, si en otros países o en otros continentes, pero por lo menos en México eso es algo que a veces complica mucho el tema de la brujería o de la Wicca, ¿sí? Que queremos seguir dejándole la responsabilidad a alguien más, cuando es todo lo contrario. Aprendes a ser responsable de ti y aprendes a ser responsable de tus decisiones. Y todo lo bueno que te pasa, todas las bendiciones que te generas, toda la fortuna que puedas llegar a experimentar, depende de ti. ¿Sí? Cuando hablamos de conexión divina, hablamos de ir hacia adentro, hablamos de que dentro de nosotros existe la divinidad. Y cuando te conectas a esa divinidad, sucede la magia, ¿sí? Así es como funciona, ¿sí? Por eso en Luxofía difícilmente van a encontrar un curso o un conocimiento que esté enfocado a la hechicería, porque la hechicería finalmente es la hechicería como se vive en México es una forma de engaño, es una ilusión, ¿sí? Ningún ritual realmente va a cambiar tu situación o tu destino. De hecho, los rituales están diseñados para ir hacia adentro, nuevamente, ¿sí? Los rituales están diseñados para que te conectes con tu poder interior, no para que suceda mágicamente un cambio porque quién sabe qué pasó, quién sabe qué hice, ¿sí? No es así, ¿sí? Una cosa es magia y otra cosa pues es hechizos, que es algo que siempre también hemos enseñado y promovido en Leuxofía, ¿sí? Todavía tenemos muchos covens o grupos en México que la predominancia es esa, hacer hechizos, pero no te enseñan la verdadera magia, no te enseñan cómo conectarte contigo y cómo ser una persona mágica. Para eso el camino es más largo, es más complejo, ¿verdad? El hechizo es más rápido, pero pues es más ilusorio también, ¿ok? Entonces, pues yo espero que con esta plática breve, bueno, los que me han preguntado acerca de la brujería tradicional británica, pues hayan despejado un poco de dudas, que de alguna manera haya quedado un poco claro también la diferencia entre la Wicca y la brujería tradicional, y que quienes sean partidarios de conocer un poco más acerca de esta tradición original inglesa, pues puedan en todo caso acceder a esta información a través de nuestro curso digital, que es lo que de momento tenemos disponible en conocimiento general y en cuanto a prácticas esenciales como ir hacia tu interior, ¿sí? Por favor, si tienen ustedes algún tema del que les gustaría que hablara, con mucho gusto yo recibo
tanto en YouTube como en Facebook recibo solicitudes de temas y me dicen que les gustaría que hablara de algo, de algún tema que les interesa. Me han preguntado también acerca de los ángeles en la Wicca, que es un tema que también he platicado en otras cápsulas. Con mucho gusto puedo destinar un tiempo como este para explicar, ¿sí?, acerca de lo que yo he aprendido y acerca también de lo que de alguna forma he experimentado en cuanto a mi experiencia, lo que he experimentado en el tema que a ustedes les guste, ¿sí? Estela Coco, Estela Coco, muchos saludos donde quiera que te encuentres. Qué bueno que te ha gustado la plática. Cualquier tema que les interese, con mucho gusto, estoy para servirles y para poder compartir con ustedes los temas que les interesan. Recuerden, este video también se va a subir a YouTube, aparte de que está aquí en Facebook, también lo tendremos en YouTube y seguiremos recibiendo sus solicitudes y los temas que les llamen la atención. Tengo por ahí otra lista de sugerencias, así que en la medida de la posibilidad del tiempo estaré conectándome aquí, grabando estas cápsulas, dando un poquito de información y compartiendo con ustedes esos temas que tanto les interesan. Así que bueno, pues les doy mi más sincero agradecimiento por tomarse estos minutos para escucharme y un gran abrazo, muchas bendiciones que les mandamos no solamente Dwayne Estrega, sino todo el equipo de Leuxofía, todos los que conformamos Leuxofía. Muchas bendiciones y nos vemos. Bye, bye.